Hola, en este tutorial les voy a explicar cómo hacer una sentencia de primera instancia definitiva en proceso civil ordinario. Lo primero que tenemos que ver es la estructura que tiene que tener una sentencia definitiva de primera instancia. Eh, Básicamente, la estructura es la siguiente. Tiene cuatro partes: los vistos, los resultas o resultandos, los considerandos y el fallo. Los vistos, que son los datos del expediente expuestos de manera muy sucinta; los resultas o resultandos, que son los antecedentes principales de la causa, también en forma muy sucinta; los considerandos, que son los fundamentos de hecho y de derecho, que ahí es donde se va a explayar más el órgano jurisdiccional; y el fallo, que es la parte dispositiva final. Con respecto a los vistos, bueno, acá tenemos dos ejemplos de diferentes expedientes de la vida real, donde tenemos, digamos, básicamente la estructura es la misma, más allá de que cambia concretamente el caso, ¿verdad? Siempre es y vistos, o vistos simplemente, la carátula, el número de expediente. Acá lo que hace es agregarle el juzgado en el cual tramitan, lo cual a mí me parece más adecuado. Agregarle el juzgado, eventualmente también el número de secretarías. Carátula, expediente y juzgado o secretaría. Luego pasamos a los resultandos. En los resultandos se va a exponer en el primer párrafo el objeto, cuál fue el objeto de la pretensión. Para esto hay que mirar obviamente la demanda. En el segundo y tercer párrafo, muy sucintamente, los hechos de la demanda. Lo mismo después, bueno, vamos a ver que también se va a hacer una relación de la contestación de la demanda, el traslado, la contestación de la demanda y las principales pruebas que se produjeron, pero únicamente indicando el número de foja en el cual están, o si se desestimó, o si se desistió, o el motivo que fuera no se produjo, va a figurar también el número de foja, nada más, muy sucinto. Y por último el llamamiento, ya vamos a verlo enseguida. Luego en el considerando, que empieza a explayarse el órgano jurisdiccional sobre los fundamentos de hecho y de derecho. Y por último la parte dispositiva o fallo, que es donde hace lugar o rechaza a la demanda y ordena otras cosas en forma complementaria. Bueno, esos antecedentes o resultandos tienen que contemplar necesariamente estos actos procesales: la demanda, la contestación, la audiencia preliminar, las pruebas producidas, los alegatos y el llamamiento de autos para sentencia. Con respecto a la demanda, ya les dije, primero está el objeto y luego los hechos en forma muy sucinta, un par de párrafos como mucho. Luego a la contestación se da el traslado y se presenta el señor fulano de tal. Bueno, y acá, bueno, en este caso había dos demandados, pero si hay uno solo, mencionan ese y después en un par de párrafos qué alegó en su contestación, es decir, qué hechos introdujo como su verdad en su contestación. Luego la audiencia preliminar, fíjense, en forma muy sucinta: a fojas tal se dispone la realización de la audiencia preliminar, la que se realiza tal día conforme acta de fojas tal. Al no llegar las partes de un acuerdo, se recibe la causa prueba y se fija fecha de audiencia final. Nada más, muy breve. No ponerse a detallar lo que ocurrió en la audiencia. Después sí, más adelante nos consideran. Bueno, la parte actora produce documental, téngase presente, le pueden poner reservada según cargo de fojas tal. Testigo producida en la audiencia final según acta de fojas tal. O sea, le pueden aclarar un poco más, así como hicieron en los alegatos. Fíjense el modelo de alegato, ahí está bien explicado cómo hacer esta parte. Muy similar a la primera parte de los alegatos. La parte demandada produce tal prueba, foja. Simplemente así, la prueba que se produjo y la foja donde se encuentra. No ponerse a hacer inferencias o a detallar, digamos, las pruebas, porque no es este el lugar donde se hace eso. Y por último, el llamamiento de auto. Por auto tal, de fecha tal, se llaman autos para dictar sentencia. Este se adecua al presente trámite, no va, porque en este caso no va. Se llama autos para dictar sentencia. Y ahí terminan los resultados. Luego pasamos a los, bueno, fíjense, yo le voy a dejar este Power. Acá tienen algunos consejos sobre cómo hacer los resultandos. Redacción uniforme, primera o tercera persona, pero en cualquier caso en singular. Extensión aproximada 1 a 3 páginas. Redacción de escrito postulatorio. Bueno,
Léanlo tranquilos, yo quedo a disposición para cualquier consulta adicional que tengan. Luego los fundamentos. Los fundamentos considerando el contenido general, bueno, lean por favor esto. Estructura. En primer lugar, la traba de la litis. Esto no es obligatorio. Algunos juzgados cuando hacen sus sentencias lo ponen, otros no. Que es un primer parrafito en el que resumen cómo fue la demanda, la contestación y quedó trabada la litis. Y que se le ponga un ejemplo acá. La actora a través de su apoderado promueve demanda por incumplimiento contractual y daños y perjuicio. La demandada, señora Fulana, fue declarada rebelde, bueno, en este caso fue declarada rebelde, podría haber contestado negando todos los hechos y ofreciendo su verdad. Que en lo demás me remito a lo relatado a fin de no incurrir en repeticiones innecesarias. Ya, ese parrafito resumiendo cómo se trabó la litis. En este caso hubo rebeldía, podría haber contestado. Bueno, después van a pasar a la exposición teórico-normativa. Este sería la premisa mayor, digamos, dentro del silogismo que involucra un juicio, ¿verdad? La norma. ¿Qué dice la norma, la doctrina y la jurisprudencia respecto a este tema? En este caso, a ver, bueno, tenemos un ejemplo de contrato. En el caso de ustedes va a ser la responsabilidad civil. Entonces van a tener que analizar todos los requisitos de la responsabilidad civil. Acción o omisión, causación de un daño, relación de causalidad entre la acción u omisión y el daño producido, si hay eximentes, factor de atribución, bueno, que en este caso no se analiza, entonces van a tener que decir que hay dos tipos de responsabilidad, objetiva, subjetiva. Bueno, toda la parte teórica va a ir acá, en esta primera parte. Después van a pasar a la bajada al caso. Ahí tienen que mirar las pruebas que se produjeron, tanto la documentación presentada con los escritos postulatorios, como la prueba producida en el entretiempo de las audiencias, que sería la pericial y el reconocimiento judicial eventualmente, y la prueba de la audiencia final o audiencia de pruebas, que es la prueba de confesión y la prueba testimonial. Todo eso van a tener que valorar. Para eso va a ser muy útil tener al alcance de la mano los alegatos, porque en los alegatos ya las partes le proponen al juez cómo tiene que ser o cómo creen cada uno de ellos que debería ser valorada la prueba para poder fijar los hechos, es decir, esta bajada al caso que hacemos. Lo primero que se hace en la bajada al caso se determina el onus probandi, o sea, quién tiene la carga de probar. Fíjense, acá el actor tiene la carga de probar los hechos, bueno. Tenemos la teoría normativa de Rosenberg, acuérdense de eso. Después se hace el juicio de hecho. O sea, ahí se empiezan a analizar una por una todas las pruebas que se produjeron. No hay que copiar y pegar textualmente las declaraciones. Por ahí si alguna declaración es muy importante, porque no puede, digamos, hay que utilizar las palabras textuales porque si no se desvirtúa el sentido, bueno, pero no la totalidad de la declaración, o sea, seleccionar. Y ahí se van haciendo las inferencias de qué valor se le agrega por esto, por lo otro, se hace todas las inferencias. Después se pasa al juicio de hecho, es decir, ya se empieza a encuadrar esos hechos que ya se los tiene por demostrado acá en esta parte. Se tiene por demostrado que fulano cruzó en rojo, etcétera, etcétera. Y acá ya se hace el juicio de derecho. Es decir, se subsumen esos hechos en la norma. Esto, no confundir esta parte con la parte del encuadre teórico del tema que decíamos al principio. Eso también obviamente tiene una referencia normativa y una jurisprudencia y una doctrina, pero es más a nivel abstracto del tema. Acá ya estamos haciendo una bajada al caso, de ese tema abstracto al caso concreto. Luego una pequeña conclusión, muy breve por todos los puestos. Fíjense, se dará lugar parcialmente a la demanda en este caso, condenando al demandado a pagar al actor la suma total de pesos tal, comprensiva de los siguientes rubros, o un poquito más larga. En consecuencia, acreditada la ocurrencia del hecho dañoso, existiendo culpa concurrente, bueno, en este caso culpa concurrente, pero podría haber sido, digamos, culpa exclusiva de la demandada o del actor y cuando se rechaza la demanda. Y por último, el pronunciamiento sobre las costas. Esto es obligatorio en las interlocutorias y en las definitivas. Hay que decir cómo se van a distribuir las costas. El principio objetivo de la derrota es el que pierde carga con las costas. Entonces, si ustedes, ya sea que admitan o rechacen la demanda,
va a cargar con su totalidad la parte vencida. Si admiten, va a ser el demandado; si rechazan, va a ser el actor. Pero puede ocurrir que ustedes distribuyan la responsabilidad. Por ejemplo, porque el actor tuvo una cuotita de responsabilidad, entonces dicen que el accidente, la responsabilidad es 70 para la demandada y 30 para la actora, o 80 la demandada y 20 la actora. Y entonces, si hacen esa distribución, digamos, esa declaración de culpa concurrente, las costas también tienen que tener la misma proporción. Entonces, si ponen, por ejemplo, 80 la demandada y 20 la actora, las costas también van a tener que ser impuestas de esa manera. 80 y 20, o 70 y 30, o 60 y 40. Bueno, acá también les dejo unos consejos para hacerlos considerando. Por favor, léanlos. Y por último, la parte dispositiva o fallo, en la cual primero se resuelven las excepciones y defensas de fondo que no hubieran sido resueltas con carácter previo. Este es un proceso ordinario. En teoría, la mayoría de ellas se resuelve con carácter previo, pero hay algunas que quedan para la sentencia definitiva. Por ejemplo, la falta de legitimación cuando no fuera manifiesta. Entonces, en ese caso, primero se resuelve esto. Pero acá ustedes no tuvieron excepciones, así que no van a considerar esto. Van a pasar directamente a la decisión sobre las pretensiones. Y ahí van a hacer lugar la demanda y condenar a la señora fulano de tal. Esta partecita es muy parecida a lo que era el objeto de la demanda. Después, pueden rechazar la demanda o bien pueden hacer lugar parcialmente a la demanda y condenar a fulano de tal, etcétera, etcétera. En este caso habían dos demandados, una compañía de seguro también, pero bueno, en el caso de ustedes uno solo, lo condenan a pagar la suma de tal cuando hacen lugar parcialmente, es decir, cuando no reconocen la totalidad de los conceptos solicitados por el actor en su objeto, en el objeto de su demanda. Bueno, el pronunciamiento sobre la costa a la demandada vencida, costa a la parte actora, fíjense acá es concurrente, en un 70% y a la demandada en un 30%. Pero ojo, esto tiene que ser congruente con los fundamentos. Ustedes en los fundamentos tienen que poner que la responsabilidad es concurrente, en un 70% la demandada y un 30% la actora, porque si no, no va a haber congruencia interna o coherencia interna en el pronunciamiento. Siempre todo lo que está acá todo lo de la parte dispositiva tiene que estar reflejado en los fundamentos, porque si no se puede originar la nulidad del pronunciamiento. Costas a cargo de la parte demandada, bueno, en caso que sea exclusivamente que se hizo lugar a la demanda. Bien, y otras medidas que se pueden llegar a dictar, bueno, en este caso, honorarios, documentación, bueno, generalmente termina con regístrese, notifíquese y archívese. Bien, ahora vamos a pasar muy brevemente a ver el modelo que yo tengo para este acto. Bueno, fíjense, arriba cada una de las hojas va rubricada por el secretario. Cada una de las hojas, en el margen superior derecho. Y abajo, debajo de la firma del juez, cuando termina la sentencia, debajo de la firma del juez, ante mí, y vuelve a firmar el secretario actuario. Bueno, número de sentencia, le inventan el número, lugar y fecha, le ponen el lugar y fecha que corresponda a la fecha de entrega de la sentencia, obviamente. Vistos, fíjense, estos autocaratulados, carátula del expediente número, que tramita ante este juzgado. Bueno, acá pongan el número de juzgado que corresponda, a cargo del suscrito, doctor fulano de tal, juez, secretaría, el doctor fulano de tal, de los que resulta. Y acá empieza la demanda. Fíjense, manifiesta que su cliente sufrió daño, alega que es perjuicio. Bueno, esto le pueden hacer en un párrafo, en un punto y aparte también, ¿no? Yo acá no puedo porque es un PDF, pero lo pueden hacer para que no quede tan largo el párrafo. Bien sucinto, no copiar y pegar la demanda entera, esto es muy importante. En un párrafo, lo sumo 2, hay que sintetizar la demanda. Después, los hechos sería la demanda, ¿no? Primero el objeto y después los hechos en un par de párrafos. Después se la tiene por presentado, por promovido, se ordena correr traslado, obrando la correspondiente cédula. Las hojas, ustedes ya saben que inventan los datos que no los tienen. A foja tal se presenta al señor fulano de tal y ahí el demandado. Contesta demanda, niega categóricamente. Bueno, su verdad y la prueba que ofrece.
Pero a la prueba así, documental, testimonial, pericial, reconocimiento judicial, confesional, así nomás, no aclarar todavía en esta parte. Después, a fojas tal, por provincia tal, se ordena la apertura de la clase de prueba, se fija audiencia preliminar, la que se celebra en fecha tal, agregándose a fojas tal el acta correspondiente. Las pruebas de la parte lectora consistieron en documental, oral, informativa al hospital tal, evacuada según constancia de fojas tal. Acá miren los alegatos, porque ahí en los alegatos ya las partes hicieron este trabajito. Por eso los alegatos le son de mucha ayuda al juez, porque le ayudan a hacer, obviamente que tengan los dos alegatos a la vista, por si alguno olvidó poner alguna cosa, el otro le hace saber, digamos. Bueno, un párrafo para las pruebas de la actora, un párrafo para las pruebas de la demandada. Bien sucinto, no explicar cada prueba, solo mencionar en qué foja están agregadas, si alguna fue desistida, poner desistida foja tal, si alguna se declaró la negligencia, poner fue declarada foja tal. Bueno. La idea del resulta es dar cuenta que el juez hojeó el expediente, claro, que no dictó una sentencia a ciegas, digamos. Después, en fecha tal se celebró la audiencia de pruebas, agregándose a foja tal el acta correspondiente, su registro fílmico en la Seguro Drive. Si hubiera prueba pericial o de reconocimiento judicial en el medio, entre la audiencia preliminar y la audiencia de pruebas, acá, antes de la audiencia de prueba, poner en fecha tal se agrega dictamen pericial, por ejemplo, accidentológico, mecánico, etc. En fecha tal se realiza el reconocimiento judicial conforme a acta de fojas tal. Bueno, y en el caso de la pericia, de la prueba pericial, a fojas tal se agrega el dictamen. Bueno, después a fojas tal se ordena la clausura del periodo probatorio y se ponen los autos a disposición de las partes para alegar. Obrando a fojas tal, esto inventan obviamente el número de fojas, el alegato de la parte actora y a fojas tal el de la demandada. Finalmente, por providencia tal, se llaman estos autos para sentencia. Bueno, y ahí arranca el considerando. El considerando yo no les hice en este modelo porque la idea es que ustedes, ahí donde despliegan toda su creatividad, yo les sugiero nomás cómo estructurarlo acá. La parte medular de la sentencia, el juez primero un encuadre general, en uno más apartado, un tema por cada apartado. Por ejemplo, en el 1, que es la responsabilidad civil. En el 2, la responsabilidad extracontractual. En el 3, explicar los factores de atribución, que bueno, en este caso es responsabilidad objetiva. En el 4, nexo de causalidad, todo a nivel general, con apoyo del derecho sustancial y citas de doctrina y jurisprudencia. No abusar de la cita de doctrina y jurisprudencia. No pongan una página, 2 páginas de cita de doctrina. No, 1, 2, 3, 4, 5 como mucho, en toda la sentencia. Luego van a dedicar otros apartados a hacer la bajada al caso, lo que yo le decía hoy, el juicio, primero el juicio de hecho, es decir, valorar las pruebas producidas en juicio y decir qué grado de convencimiento le reportan cada una de ellas y la conclusión general aquí arriba sobre cómo se produjo el accidente. Similar a los alegatos, eso es muy importante tener a la vista los alegatos. Con la diferencia que en este caso va a tener que tomar él la decisión, digamos, de quién tuvo la culpa del accidente, si exclusivamente el demandado, exclusivamente el actor o culpa concurrente. O mejor dicho, responsabilidad, no es culpa, porque no se toma la culpa. Después, luego va a dedicar 1 o 2 apartados a ponderar el daño sufrido. Eso es importante. En el proceso de daños hay 2 cosas a considerar en el juicio de hecho. No solamente el hecho dañoso en sí, la responsabilidad, el factor, digamos, el nexo de causalidad, etc., sino que también los daños efectivamente sufridos y demostrados en el juicio, porque a lo mejor se sufrieron pero no se pueden demostrar. Entonces ahí también va a tener que dedicar 1 o 2 apartados a eso, en función de las pruebas que haya aportado respecto de dichos años, y va a decir el monto que considera efectivamente probable. Finalmente, un apartado le va a dedicar a la imposición de costas. Y el último apartado va a decir, por todo lo expuesto, constancia de auto, disposiciones vigentes, doctrina y jurisprudencia citada, dicto el siguiente fallo. Esta es la parte dispositiva. Hacer lugar a la demanda, o en el caso que haga lugar, y en consecuencia condenar al señor fulano de tal a abonar al señor en concepto de daños y perjuicios la suma total de pesos tal, la que deberá ordenarse los intereses de la tasa activa del Banco Nación Argentina. Bueno, esto se pone siempre. Imponer las costas a la demandada vencida, en este caso porque hizo lugar totalmente. Insertar copia, notificar y oportunamente archivar. En el caso de que rechace, va a poner rechazar la demanda encuadrada por los fundamentos expuestos en lo considerando, y acá va a poner costas al actor vencido. Y toda esta parte no va a poner condenar al señor fulano, toda esta parte no,
simplemente rechazamos los fundamentos expuestos no consideran. Nada más. O bien hacer lugar parcialmente a la demanda y en consecuencia condenar todo conforme los fundamentos expuestos en lo considerando. Condenar, o sea, toda esta partecita del medio, al señor fulano de tal, abonar la suma, conforme los fundamentos lo considerando. Y acá distribuir, digamos, al hacer lugar parcialmente, distribuir las costas en el mismo porcentaje en el que se declaró la responsabilidad. Importante. Hacer lugar parcialmente no quiere decir que se reconoció un poco menos de lo pedido, porque recuerden que el objeto de la demanda decía lo que más o menos resulte de la prueba del prudente criterio judicial. Entonces, darle un poco más o un poco menos de lo que pidió no es hacer lugar parcialmente. Hacer lugar parcialmente es modificar el régimen de la responsabilidad, de la responsabilidad por el accidente. O sea, si distribuyo un 70 y un 30, un 80 y un 20, porque digo, bueno, está bien, tenía prioridad de paso, pero también tendría que haber frenado porque en esa encrucijada, justo no sé qué, había una mini rotonda, etcétera, lo que ustedes quieran, el semáforo no funcionaba, entonces por más que sea una arteria que tenía prioridad o porque venía por la derecha, tenía el deber de frenar al llegar a la esquina, entonces también el actor tiene una cuotita de responsabilidad. Entonces, cuando yo distribuyo la responsabilidad entre la demandada y la actora, ahí es donde hago lugar parcialmente. Si yo hago lugar por un poco menos, porque considero que no se demostró bien, porque, no sé, me parece que este rubro no está suficientemente acreditado, qué sé yo, pero un 100% de responsabilidad es a la demandada, yo pongo hacer lugar a la demanda nomás. Y acá voy a poner costas a la demandada. Es decir, no va a haber una distribución de costas y tampoco voy a decir que hice lugar parcialmente a la demanda. Sí, rechazo parcialmente la responsabilidad, le adjudico, mejor dicho, parcialmente la responsabilidad al actor también. Importante, me olvidé decir. Acá, en la parte donde se consideran demostrados los daños, normalmente los daños, el daño moral es muy difícil de cuantificar. A ver, lo que suelen poner es rechazo o disminuyo porque me parece exagerado y listo. No es un fundamento me parece exagerado. Hay que poner los motivos por los cuales considera que eso es exagerado. Hacer una especie de argumentación, buscar de alguna manera los argumentos para decir que 1 millón de pesos por daño moral le parece mucho, porque según la pericia psicológica surge que está bien, porque si bien pasa esto otro, de aquí, allá, dar fundamentos, porque si no, arbitrio se convierte en arbitrariedad. O sea, si no le dan la totalidad que pide como daño moral, que es el más difícil de demostrar, por así decirlo, cuantificar, tienen que explicar el motivo por el cual le reducen eso. Bueno, acá le puse si rechazan, si ponen al actor y el resto igual. Bueno, y acá le puse la estructura básica de la sentencia. Visto, resulta, considerando y fallo. Bien, esa es la explicación. Por cualquier otra consulta que puedan llegar a tener que no haya estado claro acá en esta explicación, quedo a disposición como siempre en el aula virtual.